Padre Dios nuestro, estamos agradecidos por el privilegio de ser tus hijos. Estamos agradecidos porque podemos pertenecer a tu familia en la tierra, una familia que se prepara para la gloriosa y maravillosa segunda venida de Jesús. Padre, pedimos sabiduría de lo alto, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu a medida que estudiamos hoy acerca del irresistible engaño que sucederá justo antes de la venida del Señor Jesús. Te agradecemos, Padre, por la promesa de que nos responderás nuestra oración cuando venimos a ti con fe, por lo que te pedimos que nos respondas, pues lo hacemos en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Quiero que nos transportemos mentalmente al tiempo inmediatamente antes de la primera venida del Señor Jesús. Ahora, todos sabemos que cuando Jesús vino, la nación judía estaba esperando que viniera el Mesías. De hecho, todos decían ser seguidores del Mesías y creían que entendían las profecías que anunciaban la venida del Mesías. Profecías había muchas. Había profecías acerca de que habría un heraldo del Mesías quien predicaría para preparar a Israel para su venida. Y claro, sabían acerca del ministerio de Juan el Bautista. En realidad había mucha emoción entre los judíos, pues Juan el Bautista parecía ser Elías, el precursor, el que había de preparar la senda para el Mesías. Por supuesto sabían que el Mesías debía nacer en Belén. Por la profecía de las 70 semanas sabían que en algún momento el Mesías debía ser ungido. También sabían, por Isaías 53, que el Mesías en algún momento sería cortado, es decir, debía morir como un cordero llevado a un matadero sin abrir su boca. También sabían que se echarían suertes sobre sus vestiduras. Sabían también que iba a decir «tengo sed», y en tus manos encomiendo mi espíritu, y Dios mío, ¿por qué me has abandonado en la cruz? Todas estas cosas habían sido profetizadas en el Antiguo Testamento, profecías mesiánicas, pero a pesar de que profesaban creer en el Mesías, de que profesaban estar esperando al Mesías, cuando Él se presentó, ellos no lo recibieron. A pesar de todas estas profecías. Así que surge la pregunta, ¿por qué aquellos que esperaban al Mesías no lo recibieron cuando vino? Creo que la respuesta es muy simple y uno la puede encontrar claramente revelada en los Evangelios. Allí vemos que incluso cuando tenían profecías mesiánicas, ellos interpretaban mal esas profecías. Ellos interpretaban las profecías de acuerdo a los deseos egoístas de sus corazones. Ellos no querían ese reino misterioso transformador de espíritus que Jesús traería. En realidad, ellos querían una teocracia terrenal. Ellos querían un Mesías que fuera un comandante militar, que trajera orden a la sociedad por la fuerza de las armas. Uno que destruyera a los odiados romanos, los humanistas seculares de esa época, por así decirlo, y que pusiera a la nación judía muy por encima de todas las demás naciones del mundo, con ese Mesías sentado en un trono temporal. Verán, el problema con los judíos del tiempo de Cristo era que estaban esperando el tipo equivocado de Mesías. Esto está revelado muy claramente al final de la vida del Señor, cuando Pilatos tomó al Señor y a Barrabás y los puso lado a lado. Les dijo a los que estaban allí, los líderes judíos y muchos entre los judíos que habían venido por el período de la Pascua, ¿a quién quieren que les libere? ¿A quién quieren como Mesías?
¿Les gustaría Jesús llamado el Cristo? ¿O quieren a Barrabás? Y por cierto, Barrabás muy probablemente también se llamaba Jesús Barrabás. Entonces, ¿a quién quieren? ¿A Jesús el Cristo o a Jesús Barrabás? ¿Qué tipo de Mesías quieren? Y por supuesto que sabemos la respuesta que dieron. Dijeron, libéranos a Barrabás. Este es el tipo de Mesías que queremos. Deja a Jesús el Cristo para ser crucificado. Ahora es importante darnos cuenta quién era ese Barrabás. Nótense en Lucas capítulo 23 y versículo 19. Aquí encontramos el tipo de Salvador que Barrabás se creía. Dice allí en Lucas 23 versículo 19, hablando de Barrabás, este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. En otras palabras, Barrabás era un separatista. Estaba empeñado en derrocar el gobierno romano. Era el tipo de Mesías que los judíos esperaban y querían. Es interesante notar el comentario de Ellen White acerca de Barrabás. Ella tiene una introspectiva interesante sobre el carácter de este hombre, sus aspiraciones y los métodos que quería usar. Deseado de todas las gentes, página 681, dice esto. Este hombre, es decir, Barrabás, había aseverado ser el Mesías. Pretendía tener autoridad para establecer un orden de cosas diferente para arreglar el mundo. Dominado por el engaño satánico, quiero que recuerden eso, dominado por el engaño satánico, sostenía que le pertenecía todo lo que pudiese obtener por el robo. Había hecho cosas maravillosas por medio de los agentes satánicos. Da la impresión como de que había hecho obras milagrosas. Una vez más, había hecho cosas maravillosas por medio de los agentes satánicos. Había conquistado secuaces entre el pueblo y había provocado una sedición contra el gobierno romano. Bajo el mandato del entusiasmo religioso se ocultaba un bribón empedernido y desesperado que sólo procuraba actos de rebelión y crueldad. Y así Pilatos presentó a los dos posibles Mesías ante el pueblo. Jesús, el santo, sin culpa, inocente, quien vino a traer el reino espiritual de Jesús en el corazón. Y Barrabás, el otro así llamado Mesías, quien quería establecer el reino por la fuerza desde afuera. En otras palabras, un reino espiritual contra un reino temporal, político. Ahora bien, Jesús a lo largo de todo su ministerio había enseñado que antes de que el reino literal pudiera ser heredado, era necesario tener el reino espiritual de Cristo implantado en el corazón. Es decir, la preparación para gobernar en el reino glorioso de Cristo se encontraba o radicaba en vivir el mensaje de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que hacen la paz, bienaventurados los puros de corazón, etcétera, etcétera. Es decir, el corazón tenía que ser transformado para preparar al individuo y así participar del reino glorioso. Pero lo que la gente de ese día quería era un reino glorioso sin la obra preparadora del Espíritu Santo en el corazón. Querían un reino impuesto desde afuera, no un reino implantado en el corazón. Noten lo que dice Jesús en Lucas 17, versículos 20 al 25. Lucas 17, 20 al 25. Dice aquí: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios,
les respondió y dijo. Ahora, noten esto, porque cuando los fariseos querían saber cuándo vendría el reino, ellos tenían una idea sobre el reino. Ellos tenían una idea del reino de Barrabás, alguien que se levantaría, juntaría las tropas y derrotaría a los romanos desde afuera y establecería un reino terrenal con el Mesías reinando desde su trono en Jerusalén. Pero noten lo que dijo el Señor. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Básicamente significa que no vendrá con muestras externas de poder y fuerza. Es decir, el reino de Dios no viene visualmente. Ahora noten, no dirán helo aquí o helo allí. Porque he aquí el reino de Dios está ¿dónde? El reino de Dios está entre vosotros. Y luego quiero que noten el pasaje que sigue en el versículo 22. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, aquí está el punto crítico, el Señor Jesús dijo, el reino tiene que estar en ustedes, pero noten lo que dice el versículo 23, y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis, ni los sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Notan aquí que primero que todo tenemos el reino implantado en el corazón y luego cuando el Señor Jesús viene tenemos el reino glorioso? Pero los judíos del día de Cristo fracasaron en entender esto, por lo que rechazaron al Mesías, y lo que pasó fue que en el año 70, por haber rechazado al Mesías espiritual y su reino espiritual, Jerusalén fue destruida. El templo fue destruido y los judíos fueron esparcidos hacia las 4 esquinas de la tierra. Ahora, esta destrucción de Jerusalén es realmente un tipo o símbolo de lo que va a suceder al final de los tiempos. Si uno lee en Mateo 24, los discípulos le preguntaron al Señor 2 cosas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será la destrucción de Jerusalén? ¿Y qué señal tendremos de tu venida y del fin del mundo? Así que lo que pasó con relación a la nación judía sucederá de nuevo, pero será a escala global, es decir, a escala mundial. Así que ahora que hemos estudiado lo que pasó en la nación judía, veamos lo que dice la Escritura acerca de la reacción del mundo cristiano ante la venida del Mesías en su segunda venida. Acompáñenme a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a leer los versículos 1 al 8 antes que nada. No me voy a quedar mucho en esos versículos, pues los hemos estudiado antes con la Iglesia. Quiero lidiar particularmente con los versículos 9 al 13, pero para entenderlos necesitamos decir unas cuantas cosas acerca de los versículos 1 al 8. Al ir leyendo voy a ir introduciendo algunos pensamientos para refrescar nuestras memorias en cuanto al significado de estos versículos. Aquí el apóstol Pablo dice, 2 de Tesalonicenses 2, versículo 1, pero con respecto a la venida, esa palabra, venida, ahí es bien importante. La palabra en griego es parusía. Quiero que recuerden eso, la palabra griega parusía describe la segunda venida de Jesús. Pero con respecto a la venida o parusía de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, amigos, no dejen que nadie los convenza de que el día del Cristo ya ha venido. No dejen que nadie los convence de que la parusía ha venido, o incluso que la parusía o venida de Cristo es inminente. Ahora noten en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, la parusía, el día de la venida de Jesucristo, también llamado el día del Señor, aquí, porque no vendrá el día de la venida de Cristo sin que antes venga la apostasía. Ahora, esa expresión apostasía en el idioma griego original es también apostasía. En español es igual. Entonces primero tenemos la apostasía y luego después de la apostasía tenemos la parusía o la venida gloriosa de Jesús. Continúa diciendo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y ahora noten lo que está conectado con esta apostasía, y se manifieste el hombre de pecado. Les pregunto, ¿qué es el pecado? Como buenos adventistas sabemos la respuesta a eso, primera de Juan 3:4. Ahí dice claramente que el pecado es la transgresión de la ley. Así que este hombre de pecado va a animar a la gente a que transgreda la ley santa de Dios, absolutamente. Entonces dice que hasta que el hombre de pecado se manifieste, entonces debe haber estado escondido antes de eso, obviamente. Ahora noten cómo se le llama el hijo de perdición. En una charla anterior estudiamos quién era el hijo de perdición. ¿Quién era el hijo de perdición? Judas Iscariote. Claro, Judas Iscariote fue un apóstata abierto. Blasfemó a Jesús, era un ateo. ¿Cierto? No. ¿Era Judas parte del círculo íntimo? Ciertamente. ¿Tenía engañados a los discípulos incluso hasta cuando Jesús lo mandó a salir del aposento alto? Absolutamente. ¿Aseguraba estar siguiendo al Mesías? Incluso traicionó a Jesús. ¿Cómo? Con un beso. En otras palabras, este llamado anticristo no va a ser un individuo blasfemo quien va a desafiar abiertamente a Jesús, sino que será como Judas. Dirá ser un seguidor de Jesús diciendo apoyarlo, pero de una manera escondida va a traicionar la causa del Señor Jesús. Así que dice aquí, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora noten aquí que este hombre va a sentarse en el templo de Dios. Esto ha llevado a muchos cristianos protestantes digan que el templo en Jerusalén va a ser reconstruido y que este hijo de perdición se va a sentar en un templo reconstruido en Jerusalén, en el Medio Oriente, y dirá ser Dios. Y la mayoría del mundo irá y lo adorará como Dios, allá en el templo de Jerusalén. Pero el hecho es simplemente, amigos, que el apóstol Pablo usa una expresión templo de Dios muchas otras veces en sus escritos. Primera de Corintios 3, 16 y 17, Efesios 2 al 22, Primera de Corintios 6, 19 y 20, entre otros. Cada una de las veces que el apóstol Pablo usa la expresión templo de Dios se refiere a la iglesia. Se refiere a la iglesia de los Efesios, a la iglesia de los Corintios. Es decir, el templo de Dios no es un templo judío reconstruido.
El templo de Dios es, espiritualmente hablando, la iglesia que está construida sobre el cimiento espiritual de los apóstoles y los profetas, con Jesucristo como piedra angular espiritual y piedras espirituales de acuerdo a 1 de Pedro capítulo 2, las cuales están puestas sobre los cimientos y esto sobre la piedra angular. Es decir, este anticristo no va a sentarse en un templo reconstruido en Jerusalén, va a sentarse dentro de la iglesia cristiana. Por supuesto, ahí es donde esperaríamos que se sentara si va a ser como Judas. Va a estar cerquita a Cristo, esto es, va a estar cerquita a los cristianos. Luego el apóstol Pablo dice en el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Así que había algo deteniendo a este hombre de pecado, a este hijo de perdición, a este individuo que se sentaría sobre la iglesia, había algo evitando que se manifestara. La pregunta es, ¿qué lo detenía? De acuerdo a estos, los primeros padres de la iglesia que he leído, ellos entendían, pues estaban viviendo en este periodo, ellos entendían que el retenedor era el Imperio Romano, particularmente el poder civil, el poder secular que gobernaba en ese tiempo. Es decir, la Roma secular o la Roma imperial tenía que ser removida o eliminada como poder gobernante para que este hombre se manifestara. Y claro, sabemos que con el correr del tiempo, de acuerdo a Apocalipsis 13, versículo 2, el Imperio Romano le dio su trono, su poder y su autoridad a la bestia, que es lo mismo que el hombre de pecado. Es decir, el Imperio Romano como entidad gobernante fue quitado y en su lugar se sentó un sistema que todavía existe hoy, conocido como el Papado Católico Romano. Entonces el apóstol Pablo dice, y vosotros ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, y claro, ese debido tiempo se refiere a la profecía de los 1260 años. Dios dijo que reinaría por tiempo y medio tiempo, es decir, debía surgir en cierto tiempo. Pero luego el apóstol Pablo dice en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Noten de nuevo el énfasis en que este sistema transgredirá la ley, porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, ¿ven? Incluso en el día de Pablo se quería manifestar este espíritu del anticristo, este espíritu de iniquidad. Luego Pablo repite, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces aquí encontramos resumido lo que el apóstol Pablo tiene que decir acerca del ocultamiento y revelación del anticristo. Pero, como mencionaba, los versículos particulares que me interesan son los versículos 8 al 12. Así que vamos a ellos. ¿Qué va a pasar cuando este sistema se revele completamente y su líder se revele completamente? Noten, y entonces, esto es, cuando el que lo detiene se ha quitado, tal vez necesito explicar. El poder que detenía fue quitado cuando el Imperio Romano se hizo a un lado y el Papado Católico Romano gobernó. Sin embargo, en 1798 el poder civil tomó las riendas de nuevo porque le asestó una herida mortal al papado. Así que por 200 años, de acuerdo incluso a Malaquías Martín, quien era un jesuita antes de morir, durante estos 200 años los poderes civiles del mundo gobernaron. Pero la Escritura dice que la herida mortal se curaría, es decir, los poderes civiles se harán a un lado y le dará su autoridad a este mismo sistema que gobernó durante 1260 años. Entonces, esta profecía no nos lleva solamente hasta 1798, esta profecía nos lleva al mismo fin de los tiempos, cuando los poderes civiles del mundo se han echado para atrás y han dicho, no vamos a apoyar a este sistema. Van eventualmente a apoyarlo. Esto es, le van a permitir a este sistema gobernar, y esto es de lo que estamos hablando aquí. Entonces dice, y entonces se manifestará aquel inicuo.
Esa palabra manifestará es la palabra griega apocalipsis. Es una de las 3 palabras clave que se usan para describir la segunda venida del Señor Jesús. Hay 3 palabras clave. Una es la palabra parusía, la segunda es epifanía y esta palabra apocalipsis. Las 3 palabras describen la segunda venida del Señor. Entonces les pregunto, ¿va el inicuo a tener una segunda venida antes de que el Señor Jesús tenga su segunda venida? Claro, está indicado por la palabra. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su parusía. ¿Ven que hay 2 venidas aquí? Una es la venida del inicuo, el apocalipsis inicuo, por así decirlo, será revelado y luego el Señor lo va a destruir con el resplandor de su parusía o de su venida. En otras palabras, tenemos 2 venidas aquí. Tenemos la venida del inicuo, el anticristo, y también tenemos la venida o parusía del Cristo. Ustedes dirán, pero ahí se usa la palabra apocalipsis, no la palabra parusía, para describir la segunda venida falsificada. Bueno, el hecho es que si vamos al versículo 9, notaremos que la palabra parusía es también usada para describir la venida falsificada del inicuo. Dice allí en el versículo 9, inicuo cuyo advenimiento, parusía, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Entonces, ¿va el enemigo a tener su parusía? ¿Va a tener su apocalipsis o revelación? Sí, ambas palabras se usan. Será revelado, tendrá su apocalipsis, y el inicuo tendrá su parusía. El inicuo tendrá, en otras palabras, su venida. ¿Esa venida sucederá antes de la venida del Señor Jesús? Tiene que serlo, porque con la venida del Señor es destruido, entonces no puede ser su parusía después de ser destruido. Entonces debe ser que va a tener una venida, una falsa venida antes de la gloriosa venida del Señor. Ahora vamos a Hechos capítulo 2, versículo 22. Hechos capítulo 2, versículo 22. Un versículo muy interesante. Aquí en 2 de Tesalonicenses 2 notaremos que se habla sobre el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y ahora noten, con gran poder y señales, ¿y qué? Y prodigios mentirosos. Ahora, ¿sabían que solo hay otro versículo en toda la Biblia que menciona esta combinación de 3 palabras? Las 3 palabras poder, señales y prodigios mentirosos. Solo otro versículo en toda la Biblia que usa estas 3 palabras griegas idénticas. No están traducidas de la misma manera, pero son las mismas palabras originales. Se encuentran en Hechos 2, versículo 22. Noten de quién se habla en Hechos 2, versículo 22. Aquí Pedro está hablando en el día de Pentecostés. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, ¿con qué? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, de acuerdo a Hechos 2:22, ¿quién hizo las maravillas, los prodigios y las señales? El Señor Jesús. Dios a través de Jesús. Pero en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 se nos dice que las señales, el poder y las maravillas serán hechas ¿por quién? Por el inicuo. El anticristo y su falso apocalipsis o su falsa parusía. ¿Debe esto significar entonces que este anticristo va a hacer muchas de las mismas cosas que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra? ¿Creen que va a hacer muchos de los milagros que Jesús hizo? ¿Muchas de las señales que hizo Jesús? ¿Va a enseñar muchas de las cosas que Jesús enseñó? Sí, porque las mismas palabras usadas para el Cristo son usadas para este inicuo.
quien viene por obra, es decir, hace las obras del demonio. Ahora, regresemos al versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento, ¿ven? Nuevamente el énfasis está en pisotear la ley, es decir, por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que, ¿qué? Se pierden. ¿Quiénes van a ser engañados? Aquellos que se pierden. Ahora, la pregunta es, ¿por qué van a ser engañados? ¿Por qué van a perderse? La explicación la tenemos aquí en el texto: por cuanto no recibieron, noten esto, el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué son engañados? Porque no reciben el amor de la verdad. Ahora una pregunta: ¿cuál verdad? Bueno, uno puede decir la verdad en general. Todas las verdades en la Biblia. Ellos no creyeron en todas las verdades de la Biblia. De acuerdo al contexto, hay una verdad en particular de la que se habla aquí. No es la verdad en general, no es la verdad acerca del estado de los muertos, o acerca del sábado, o acerca de la reforma por salud, o acerca del diezmo, o acerca del matrimonio. Todas las verdades que atesoramos, aunque todas son importantes y el anticristo va a atacarlas, sea la una o la otra, pero hay una verdad en particular que está enfocada aquí. Sigamos leyendo. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Cuando dice que Dios envía un poder engañoso, esto significa que ellos quieren ser engañados. Entonces Dios se echa para atrás y dice, bueno, ¿quieren ser un anticristo? No hay problema, tienen libre albedrío. Lo lamento, me entristece. Desearía que pudieran ser salvos. No quiero que sean engañados, pero tengo que respetar su libre albedrío. Así que Dios se hace a un lado y en la Biblia se le atribuye a Dios lo que Él permite. ¿Recuerdan el libro de Job? A Dios se le atribuye lo que Él permitió, aun cuando Él no lo hizo activamente. La gente escoge y Dios se hace a un lado y entonces el diablo actúa. De acuerdo a esto. Entonces dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. Ahora noten esto, para que crean la mentira. Ahora, en algunas versiones dice para que crean en una mentira. Pero en el idioma griego en el que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra mentira está acompañado por el artículo definido la. Es decir, no habla de una mentira en general, sino de una en específico, en concreto. Es decir, son engañados, caen en un poder engañoso, porque creen en ¿qué? En la mentira. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la mentira en la que creen en el contexto de este pasaje? ¿Cuál es la mentira? Tenemos una falsa, ¿qué aquí? Una falsa segunda venida del inicuo. Realiza señales, prodigios y milagros, es decir, ¿está falsificando qué? La segunda venida del Señor Jesucristo. Esta es la mentira que el mundo va a recibir. ¿Cuántos la recibirán? Claro, solo los musulmanes, los budistas, los hindúes. No, Señor. Es el mundo cristiano el que va a ser engañado, pues este anticristo, tal como ya lo hemos identificado, se sienta en el templo de Dios. Es como Judas el Iscariote, es un infiltrado, es un pagano, por así decirlo, disfrazado de cristiano. Y aquí estamos hablando de un sistema. En otras palabras, la gente será engañada por creer la mentira. Ahora noten el versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron, ¿qué? Ahí está de nuevo, a la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad acerca de la venida de Jesucristo, la verdad acerca de que el Señor realmente va a regresar.
sino que se complacieron ¿en qué? Sino que se complacieron en la injusticia. Yo les pregunto, ¿hay muchas profecías en las Escrituras acerca de cómo van a suceder las cosas al final de los tiempos? ¿Hay abundancia de profecías bíblicas acerca de la manera en que regresará el Señor? Absolutamente. Así como del orden de eventos que sucederán antes de eso. ¿Tenemos muchas? Sí, tenemos muchísimas. Así como los judíos tenían muchas profecías acerca del Mesías. ¿Esta profecía muestra acaso claramente que habrá apostasía en la Iglesia y que luego vendrá el Señor Jesús? Pero, ¿qué enseña el mundo cristiano hoy? Por lo menos la rama conservadora del protestantismo dice que la Iglesia será raptada al cielo y luego vendrá la apostasía. Luego de eso vendrá la tribulación. Y se encontrarán en medio de la gran tribulación sin haber estado preparados para ella, pues no creyeron que la atravesarían. Ellos mismos se abrirán por completo a los engaños de este anticristo. La Escritura deja bien claro que habrá una gran apostasía dentro de la Iglesia cristiana y después de eso vendrá Jesucristo en su gloriosa venida. Mi pregunta es, si va a haber una gran apostasía en la Iglesia, ¿debe significar que la Iglesia no será raptada al cielo? Si el templo es la Iglesia y va a haber un Judas diciéndose ser cristiano, hasta ahí llega la idea de que la profecía se aplica solo a los judíos. ¿Ven? Esa es una instrucción del diablo. Él quiere que pensemos que el conflicto está por allá. Cuando este sucede en Estados Unidos y en Roma, y uno no puede verlo por estar mirando al lugar equivocado. El diablo es un maestro de las pantallas de humo, de las columnas de humo, haciendo creer que el conflicto sucede cuando no sucede. Les pregunto, ¿qué clase de reino quiere establecer los protestantes de los Estados Unidos? ¿Es ese misterioso reino donde Dios, mediante su Santo Espíritu, implanta su ley en los corazones? ¿O será un reino donde la moralidad necesita ser legislada desde afuera? ¿Un reino teocrático donde las cosas necesitan cambiar quizás por el Capitolio? Tal vez incluso mediante las armas, por legislaciones impuestas desde afuera y no implantadas en el corazón. ¿No es lo mismo que anhelaba Barrabás? ¿No es el mismo tipo de Mesías que los judíos deseaban en el tiempo del Señor? Verán, la idea de que Jesús regresará y establecerá su reino terrenal aquí en la tierra y se sentará en el trono de David y gobernará a las naciones con su vara de hierro y, claro, favorecerá a todos los cristianos. Pero lo que el mundo cristiano quiere es el reino sin el trabajo preparatorio en el corazón, sin la obra del Espíritu Santo de transformar el carácter, de transformar la vida, de implantar la ley en el corazón para que amemos al Señor y guardemos sus mandamientos, no porque el gobierno lo dice, sino porque el Espíritu Santo lo dice. Y saben que cuando los cristianos creen que habrá un milenio terrenal con el Señor sentado en el trono, están quedando abiertos totalmente al engaño final del enemigo y la falsa segunda venida. Porque si uno espera que el Señor venga y se quede en la tierra en su segunda venida, entonces este inicuo que estará aquí fácilmente convencerá a la gente de que Él es el Cristo. En el conflicto de los siglos, página 22, Ellen White dice: el gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazarían la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Uno dirá, bien, ¿dónde está la similitud entre rechazar a Cristo y rechazar la ley? Bueno, el hecho es muy simple, y es que la ley es un reflejo del carácter de Cristo. Cristo es la personificación de la ley. Déjenme leerles esta interesante declaración de Signs of the Times, 15 de noviembre de 1899, un pasaje preciosísimo de Ellen White.
lo que él habla es al pensamiento. Así es Cristo para el Dios invisible. Él es la manifestación del Padre y es llamado la palabra de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo, estando su divinidad vestida de humanidad, para que, mediante su vida y carácter, se conocieran los atributos del Padre, para que los hombres pudieran tener una imagen del Padre, del Dios invisible. Ahora noten esto. Él, es decir, Jesús, era la personificación de la ley de Dios, la cual es la transcripción de su carácter. Entonces, ¿quieren saber qué es la ley? Miren al Señor. ¿Quieren saber qué es guardar la ley? Miren al Señor. Porque el Señor Jesús le da cuerpo a la ley. Él hace que la ley sea personal. Y claro, el Señor vivió esta vida porque el Espíritu Santo estaba en su vida, no porque se le requiriera. Y uno dirá, pero Pastor Bor, ¿cómo puede decir que el mundo cristiano estará sin ley poco antes de la segunda venida del Señor? ¿No están luchando para poner los 10 mandamientos en los tribunales y en las escuelas públicas y en los legisladores? ¿No está el mundo cristiano en realidad luchando por los 10 mandamientos? Sí, justamente ese es el problema. Están luchando para poner los 10 mandamientos afuera, cuando los 10 mandamientos deberían ir dentro. Me deleito en hacer tu voluntad. ¿Tu ley está dónde? Tu ley está en mi corazón. Ahora, hay un pasaje impresionante en el espíritu de profecía que quiero leer. Es un pasaje más bien largo donde Ellen White continúa en lo que quedamos, donde quedamos de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, acerca de que el inicuo va a falsificar la segunda venida del Señor, que va a tener su apocalipsis, su parusía, haciendo señales, prodigios y maravillas. Ellen White comenta sobre este pasaje, y quiero leer esto. Se encuentra en el Conflicto de los Siglos, páginas 608 y 609. Escuchen esto. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da Juan en el Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, así como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz suave y acompasada, aunque llena de melodía. Sí, el diablo puede ser melodioso, en tono amable y compasivo. Anuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo. Y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. Ahora noten esto, de aquí saqué el título, el engaño más poderoso, y resulta casi irresistible. ¿Ven? Ella se está refiriendo a 2 de Tesalonicenses 2, claro, es casi para los santos, pero no así para el resto. Continúa diciendo, ¿cómo vamos a protegernos cuando esto venga? Ella dice, pero el pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las sagradas escrituras. ¿Saben? A veces no podemos contestarle al diablo con un escrito está porque no sabemos dónde está escrito.
Y peor todavía, muchos adventistas no pueden responder escrito está porque no saben siquiera si está escrito. Alguien una vez me dijo: pastor, no me importa tanto lo que viene, solo me importa quién viene. Le dije: si no sabes lo que viene, vas a aceptar al quien equivocado. Es hora de que vayamos a nuestras Biblias y estudiemos, y entendamos lo que está pasando y lo que va a pasar, porque, amigos, si no lo hacemos, seremos barridos por esta falsa segunda venida y por los eventos que sucedan en el mundo religioso. Está garantizado. Ella dice: la enseñanza del falso Cristo no está de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran a la bestia y su imagen, precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Además, verán, no solo es que las enseñanzas no estén acorde con las Escrituras, él dice que Dios va a bendecir a los guardadores del domingo en vez de a los guardadores del sábado, así que sus enseñanzas son equivocadas. Ahora noten, además, no se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús. Es decir, el modo en que vendrá. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento. No se puede remediar semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo entero la presenciará. Ustedes dirán: pan comido entonces. Cuando este anticristo toque esta tierra, sabré que no es Jesús. Una cosa es tenerlo aquí y otra tenerlo aquí. Ella continúa diciendo: solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, noten eso, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio del zarandeo de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. Y ahora ella da esta importante declaración para los adventistas. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? Uno lo ve, uno lo escucha, uno lo siente, pero uno dice: no es Cristo. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Si ello les resulta posible, Satanás les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Dispondrá las cosas de modo que el camino les esté obstruido. Escuchen esto: los aturdirá con bienes terrenales, les hará llevar una carga pesada y abrumadora para que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y que el día de la prueba los sorprenda como ladrón. Verán, incluso nuestras actividades cotidianas pueden estorbar nuestra relación espiritual con el Señor Jesús. Esta mañana veíamos en la escuela sabática cosas que en sí mismas no son malas, pero si absorben todo nuestro tiempo, nuestra atención, entonces nos distraen de orar, de estudiar la palabra, de dar testimonio a otros. Incluso eso que es bueno puede ser perjudicial para nuestra vida espiritual. La lucha por la supervivencia de esta vida, de eso se trata, de preocuparse por la vida. Entonces es importante que sepamos cómo venir al Señor Jesús. Voy a compartirles, ya que vamos terminando, varios pasajes que revelan claramente cómo vendrá Jesús. Juan 14, versículos 1 al 3. Muy bien conocidos, los podemos repetir incluso de memoria. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Dónde queda la casa del Padre? En el cielo. Gracias. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿A dónde fue Jesús a preparar moradas? A la casa de su Padre, ¿cierto? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y me quedaré con vosotros. No, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy... Esto es, en la casa del Padre, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Noten Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. Son bien conocidos, pero es importante repasar las cosas importantes, ¿verdad? Es bueno recordar estos pasajes. Hechos 1, versículos 9 al 11. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, esto es, los discípulos en el monte de los olivos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, esos varones son ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Va Jesús a regresar de la misma manera que se fue? Sí. ¿Pudieron verlo los discípulos? Sí. Hasta ahí llega la idea de una venida invisible del Señor, llamada el rapto, donde la gente súbitamente desaparece, porque Jesús viene secretamente por ellos. La Escritura dice que cuando el Señor venga, será visto de la misma manera que cuando se fue. Note en Mateo 24, 23 al 27, el Señor nos advirtió acerca de esto. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán. ¿Quiénes son el objetivo? Si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso es que el engaño es casi irresistible. Si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Ven? No es posible, es casi irresistible para los santos. Ahora noten, el Señor nos dice, ya les advertí, ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, id a ver. No. No salgáis. O mirad, está en los aposentos. No lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Será tan claro y visible como un relámpago en el cielo. Note Mateo 24, versículo 31, hablando de la gloriosa venida del Señor, dice, y enviará sus ángeles. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué los envía? Él debe estar aquí arriba, ¿y entonces qué? Envía a los ángeles con voz de tormenta y de trompeta, ¿y qué? Juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces él envía a sus ángeles y ellos reúnen a los escogidos. ¿Y qué creen que harán con los escogidos? ¿Han leído que dice que serán llevados en las nubes para encontrarse con el Señor en el cielo? ¿Qué son las nubes? Perdón. Si no son llevados por las nubes es porque las nubes bajaron para recogerlos y luego ¿las nubes qué? Los llevan a donde está el Señor. De hecho, notemos Apocalipsis 1, versículo 7, aquí que viene con las nubes, y casi todo ojo le verá. Ah, gracias. Todavía están despiertos. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y luego, por supuesto, tenemos ese fantástico pasaje en Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 17, donde el apóstol Pablo dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo nos con susurro, no, ahí dice, con gran voz, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las ¿qué? En las nubes, nubes de ángeles para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
¿De casualidad alguna vez han leído en Apocalipsis capítulo 20 que después del milenio los impíos rodean la ciudad y que dentro de la ciudad están los santos? Bien, pues esa ciudad desciende después del milenio, así que los santos debieron estar dentro de la ciudad cuando descendió. Entonces, ¿en dónde está la ciudad en el milenio? En el cielo. El diablo está preparando al mundo cristiano para este gran engaño irresistible y está haciéndolo mediante la doctrina de la inmortalidad del alma. Verán, no será tan difícil para ellos aceptar a un falso Cristo si se acostumbran a regirse por lo que sus sentidos ven, por lo que sus sentimientos y emociones dicen. Así es como la mayoría de cristianos viven, de una emoción a otra, de un sentimiento al otro, no por un así dice el Señor. Y me atrevo a decir, amigos, que si algún día Juan Pablo II o el supuesto espíritu de Juan Pablo II aparece en diferentes partes de la tierra, la mayoría del mundo cristiano lo creerá. Si es que vieron su funeral. Si la supuesta Virgen María apareciera, el mundo cristiano dirá, bueno, debe ser María. Pero el hecho es que la Biblia nos dice que los muertos no saben nada. La Biblia nos dice cómo regresará Jesús y debemos vivir simplemente de cada palabra que sale de la boca de Dios. Debemos aprender a vivir por un escrito está. Pero para poder vivir por un escrito está, debemos leer la Biblia y estudiarla y hacerla parte de cada fibra de nuestras almas.